Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifacio, os saludo y bendigo. Continuamos nuestra lectura meditada del Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, preparación del reinado de Jesucristo, por San Luis María Grignon de Montfort. Estamos en la segunda parte de este libro, el culto de veneración de María en la Iglesia, fundamentos teológicos del culto de María. El capítulo 1 lo hemos dividido en varias partes. Estamos ahora en la tercera parte de este artículo. San Luis dice: Jesucristo es el fin último del culto mariano. Primera verdad: el fin último de toda devoción debe ser Jesucristo, Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario tendremos una devoción falsa y engañosa. Entonces, primera verdad: Jesucristo es el fin de todo culto verdadero. Segunda verdad, que vimos en la charla anterior, segunda verdad: de lo que Jesucristo es para nosotros, debemos concluir con el apóstol que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos totalmente suyos, de Cristo, como sus miembros y esclavos, comprados con el precio infinito de su propia sangre. En efecto, San Pedro, 1 Pedro 1:19, dice: fuisteis comprados a grande precio. Hoy vamos a ver la tercera verdad: debemos revestirnos del hombre nuevo, Jesucristo. Tercera verdad, es párrafo 78. Nuestras mejores acciones puedan, de ordinario, manchadas, infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. Repito, nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas, infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. Cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o vino en una garrafa maleada por otro vino, el agua clara y el buen vino se dañan y toman fácilmente el mal olor. Del mismo modo, cuando Dios vierte en nuestra alma, infectada por el pecado original y actual, sus gracias y rocíos celestiales, o el vino delicioso de su amor, sus bienes se deterioran, dañan ordinariamente a causa de la levadura de malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros, y nuestras acciones, aun las inspiradas por las virtudes más sublimes, se resienten de ello, debido a que estamos heridos, inclinados al mal. Hoy nos confesamos, en la semana olvidamos lo que arrepentimiento, volvemos lo mismo. Es por tanto de suma importancia para alcanzar la perfección, la santidad, que solo se adquiere por la unión con Jesucristo, libertarnos de lo malo que hay en nosotros. De lo contrario, nuestro Señor, que es infinitamente santo y detesta la mayor mancha en el alma, nos rechazará de su presencia y no se unirá a nosotros. Así que, hermanos, tenemos que buscar la santidad, la perfección. Es el fin de toda penitencia, de toda la lucha espiritual cristiana, buscar cada vez hacernos más semejantes a Jesucristo. Para vaciarnos de nosotros mismos, este es el programa de seguimiento de Cristo. Para vaciarnos nosotros mismos debemos, en primer lugar, conocer bien, con la luz del Espíritu Santo, nuestras malas inclinaciones, nuestra incapacidad para todo bien concerniente a la salvación, nuestra debilidad en todo, nuestra continua inconstancia, nuestra indignidad para toda gracia y nuestra iniquidad en todo lugar. Debemos conocer esto, y por gracia hoy no solamente no lo conocemos, sino hasta hay gente que quiere legalizar el pecado. El pecado de nuestro primer padre, Adán, nos perjudicó a todos casi totalmente. Nos dejó agriados, engreídos, infectados, como la levadura agria levanta e infecta toda la masa en que se la pone.
Nuestros pecados actuales, mortales o veniales, aunque estén perdonados, han acrecentado la concupiscencia, debilidad, inconstancia, corrupción natural y dejado huellas de maldad en nosotros. Este párrafo es muy importante, muy hermoso. Entonces, estemos heridos de dos maneras: por el pecado original, que perjudicó a todos nosotros, aunque bautizados, santificados, quedamos heridos, inclinados al mal. El bautismo no elimina las 4 llagas, heridas del pecado original. Ese es el problema. Orgullo, malicia en la voluntad, ignorancia en la mente, concupiscencia, inclinación al mal, al pecado en los sentidos y debilidad. Aunque bautizados, estamos realmente agriados, engreídos, infectados con la levadura agria. Y también nuestros pecados actuales, sean mortales o veniales, aunque estén perdonados, han acrecentado la concupiscencia, debilidad, inconstancia y corrupción naturales y dejado huellas de maldad en nosotros. Vale oro este párrafo. Es verdad, aunque perdonados nuestros pecados, bien nos han debilitado, nos dejaron inclinados al mal. Por eso tenemos que hacer esfuerzos grandes para alejarnos de las ocasiones del pecado. Nuestros cuerpos se hallan tan corrompidos que el Espíritu Santo los llama cuerpo de pecado. En San Pablo 6.6. San Pablo a los Romanos 6.6. Concebido en pecado. Salmos 51.7 o 57. Alimentados en el pecado y capaces de todo pecado. Cuerpos sujetos también a enfermedades que de día en día se corrompen y no engendran sino corrupción. Nuestra alma unida al cuerpo se ha hecho tan carnal que la Biblia la llama carne. Toda carne se había corrompido en su proceder. Génesis 6:12. Cuando hablamos carne aquí en la Biblia significa el ser humano, en cuanto limitado, débil, imperfecto. Tenemos por única herencia el orgullo y la ceguera en el espíritu, el endurecimiento en el corazón, la debilidad y la inconstancia en el alma, la concupiscencia, las pasiones rebeldes y las enfermedades en el cuerpo. Somos por naturaleza más soberbios que los pavos reales, más apegados a la tierra que los sapos, más viles que los cerdos, más coléricos que los tigres, más perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas y más inconstantes que las veletas. En el fondo no tenemos sino la nada y el pecado, sino merecemos la ira divina y la condenación eterna. Bien hace un cuadro aquí de la miseria humana realmente infectada, debilitada por el pecado. Siendo ello así, ¿por qué maravillarnos de que nuestro Señor haya dicho que quien quiera seguirle debe renunciar a sí mismo y odiar su propia vida? En San Mateo 16:24, San Marcos 8:34. Y que el que ama su alma, su vida, la perderá, y quien la odia la salvará. En San Juan 12:25. Esta infinita sabiduría que no da prescripciones sin motivo, no nos ordena el odio a nosotros mismos, sino porque somos extremadamente dignos de odio. Nada tan digno de amor como Dios, nada tan digno de odio como nosotros, inclinados en mal, al pecado y al infierno. En segundo lugar, para vaciarnos de nosotros mismos, debemos morir todos los días a nuestro egoísmo, es decir, renunciar a las operaciones de las potencias del alma y de los sentidos, ver como si no viéramos, oír como si no oyéramos, servirnos de las cosas de este mundo como si no nos serviéramos de ellas, como dice San Pablo, 1 Corintios 7:30. Es lo que San Pablo llama morir cada día. Si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda infecundo. San Juan 12:24. Se vuelve tierra y no produce buen fruto. Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones más santas no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto que valga la pena en nuestras devociones
serán inútiles. Todas nuestras obras de virtud quedarán manchadas por el egoísmo y por la voluntad propia. Dios rechazará los mayores sacrificios y las mejores acciones que ejecutemos. A la hora de la muerte nos encontraremos con las manos vacías de virtudes y méritos y no tendremos ni una chispa de ese amor puro que solo se comunica a quienes han muerto a sí mismos y cuya vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Esto es terrible. Si no hacemos las cosas por amor a Dios, con pureza de intención, no vale nada, como los fariseos han recibido su recompensa. Tenemos que hacer las cosas por amor a Dios, de ahí la abnegación. En tercer lugar, debemos escoger entre las devociones a la Santísima Virgen la que nos lleva más perfectamente a dicha muerte al egoísmo, por ser la mejor y más santificadora, porque no hay que creer que es oro todo lo que brilla, ni miel todo lo dulce, ni el camino más fácil, y lo que practica la mayoría es la más eficaz para la salvación. Así como hay secretos naturales para hacer en poco tiempo, con pocos gastos y gran facilidad, ciertas operaciones naturales, también hay secretos en el orden de la gracia para realizar en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales. Libertarse del egoísmo, llenarse de Dios y hacerse perfecto. La práctica que quiero descubrirte es uno de esos secretos de la gracia ignorado por gran número de cristianos, conocido de pocos devotos, practicado y saboreado por un número aún menor. Expongamos la cuarta verdad, consecuencia de la tercera, antes de abordar esta práctica. Y aquí el santo va a hablarnos de la acción maternal de María, que facilita el encuentro personal con Cristo. María facilita el encuentro personal con Cristo. Cuarta verdad, es más perfecto porque es más humilde no acercarnos a Dios por nosotros mismos, sino acudir a un mediador. Estando tan corrompida nuestra naturaleza, como acabo de mostrar, si nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, debilidad y preparación para llegar hasta Dios y agradarle, ciertamente nuestra obra de justificación quedarán manchadas y pesarán muy poco delante de Dios para comprometerlo a unirse a nosotros y escucharnos. Porque no sin razón nos ha dado Dios mediadores. Claro, la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas diversa cooperación participada de una fuente. El único mediador es Jesucristo, pero Jesucristo utiliza mediadores. Porque no sin razón nos ha dado Dios mediadores ante sí mismo. Vio nuestra indignidad e incapacidad, se apiadó de nosotros y para darnos acceso a sus misericordias nos proveyó de poderosos mediadores ante su grandeza. Por tanto, despreocuparse de tales mediadores y acercarse directamente a la santidad divina sin recomendación alguna es faltar a la humildad y el respeto debido a un Dios tan excelso y santo. Es hacer menos caso de ese Rey de Reyes del que harías de un soberano o príncipe de la tierra a quien no te acercarías sin un amigo que hable por ti. Jesucristo es nuestro abogado y mediador de redención ante el Padre. Por él debemos orar junto con la Iglesia triunfante militante. Por él tenemos acceso ante la majestad divina. Y solo apoyados en él y revestidos de sus méritos debemos presentarnos ante el Padre. Así como el humilde Jacob compareció ante su padre Isaac para recibir la bendición, cubierto con pieles de cabrito. Pero ¿no necesitamos acaso un mediador ante el mismo mediador? ¿Bastará nuestra pureza para unirnos a él directamente por nosotros mismos? ¿No es él acaso Dios igual en todo su Padre, por consiguiente el santo de los santos tan digno de respeto como su Padre? Y si por amor infinito se hizo nuestro fiador y mediador ante el Padre para aplacarlo y pagarle nuestra deuda, ¿será esto razón para que tengamos menos respeto para que su majestad y santidad?
Digamos pues abiertamente con San Bernardo que necesitamos un mediador ante el mediador mismo y que la excelsa María es la más capaz de cumplir este oficio caritativo. Por ella vino Jesucristo en nosotros y por ella debemos nosotros ir a Él. Y eso no quita nada a la mediación de Jesucristo, que es mediador por oficio, Los otros son utilizados por Él, con la Virgen y los santos. Si tememos ir directamente a Jesucristo, Dios, a causa de su infinita grandeza, de nuestra pequeñez y pecados, imploremos con filial osadía la ayuda e intercesión de María, nuestra Madre. Ella es tierna y bondadosa. En ella no hay nada austero o repulsivo, ni extremadamente sublime o deslumbrante. Al verla vemos nuestra propia naturaleza. No es el sol, que con la viveza de sus rayos podría deslumbrarnos a causa de nuestra debilidad. Es hermosa, apacible como la luna, que recibe la luz del sol para acomodarla a la debilidad de nuestra vista. María es tan caritativa que no rechaza a ninguno de los que imploran su intercesión, por más pecador que sea, pues como dicen los santos, jamás se ha oído decir que alguien haya acudido confiado y personalmente a ella y haya sido rechazado. Ella es tan poderosa que sus peticiones jamás han sido desoídas. Bástale presentarse ante su Hijo con alguna súplica para que Él la acepte y reciba y se deje siempre vencer amorosamente por los pechos, las entrañas y las súplicas de su Madre queridísima. Esta es doctrina sacada de los escritos de San Bernardo y San Buenaventura. Según ellos, para llegar a Dios tenemos que subir 3 escalones. El primero, más cercano y adaptado a nuestras posibilidades, es María. El segundo es Jesucristo y el tercero es Dios Padre. Para llegar a Jesucristo hay que ir a María, nuestra mediadora de intercesión delante de su Hijo. Para llegar al Padre hay que ir al Hijo, nuestro mediador de redención. Este es precisamente el orden que se observa en la forma de devoción de la que hablaré más adelante, dice el santo. Entonces, María, dijimos, no aleja de Cristo, sino que nos lleva hacia Cristo. En la charla siguiente veremos el tesoro de la gracia en vasijas de arcilla. En el resumen, queridos hermanos, el mediador por oficio es Cristo nuestro Señor. Nadie niega esto. Los protestantes apoyándose cada vez en una palabra del Evangelio, vienen a hacer un drama donde no hay drama. Pero, si Cristo es el único mediador, y lo es, ¿por qué entonces los protestantes rezan por los enfermos, por ejemplo? ¿Por qué hacen todo esto? Que Cristo mediador haga su oficio y deje a la gente en paz. Cristo es mediador, es verdad, por oficio, pero utiliza mediadores secundarios para su obra. Por ejemplo, mandó a los apóstoles predicar su evangelio, iluminar a la gente. Mandó a los apóstoles a predicar su evangelio, a bautizar a la gente. Dio poder a los apóstoles de consagrar su cuerpo y sangre. Dio a los apóstoles poder de representarlo. Quien no se escucha, me escucha. Quien no se rechaza, me rechaza. Entonces, rechazar todo mediador secundario es contrario al Evangelio. Los protestantes, pobrecitos, no entienden nada y hablan mucho y hablan demasiado. Yo pienso que es el demonio que los hace ciegos y los aleja de su madre poderosa y bondadosa para que queden como huérfanos y sean capturados. Entonces María no quita nada a Jesús, al contrario, María nos lleva a Jesús. Como dije, ¿cuántos miles y miles de personas se confiesan, comulgan, se convierten, se mejoran, se arrepienten en los santuarios marianos? Vaya en cualquier santuario mariano, sea Lourdes, sea Fátima, sea Guadalupe, por ejemplo, y cualquier grande santuario mariano, ¿cuántas colas de confesión hay y cuántos confesores hay? Todo esto para reconciliar las almas con Cristo nuestro Señor. Entonces, Jesús utiliza a su madre como instrumento para llamarnos a la conversión. Cristo es mediador
por oficio, María y los santos son mediadores secundarios que Dios mismo utiliza. Si quieren que sus hermanos conocer más mejor su fe católica, escríbense a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada, resumen de la Biblia, resumen de la historia de la Iglesia y las fiestas. Y tengan la caridad de enviar esas charlitas a sus contactos. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén.